Los efectos del escenario creado por la Casa Blanca golpean al país de Justin Trudeau, quien tampoco ha logrado enderezar la situación económica en Canadá, donde el índice de inflación registró un nuevo máximo de 7,7% y agrega más presión sobre el Banco Central. Medidas urgentes en medio de una búsqueda desesperada. El indicador inflacionario registrado en Canadá pone en jaque al gobierno de Trudeau, quien al igual que su vecino se las está viendo negras y los números avisoran que se pondrá peor. ¿Qué fue lo que sucedió? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Canadá vive hoy un verdadero retrato del efecto boomerang que ha provocado el escenario creado por Biden y está pagando muy caro las consecuencias. La inflación es la más alta en 39 años y el escenario no pinta nada bien. La cuenta no da y la inflación sigue aumentando en Canadá, y es que el efecto Biden se replica en ese país, que no logra atajar la situación y mientras el premier canadiense trata de enviar un mensaje de esperanza al señalar que la inflación no traerá un estancamiento económico, la realidad muestra algo muy diferente. De acuerdo con cifras recientes, la inflación anual escaló del 6,8% en abril al 78,7% en mayo. Los números son preocupantes. Se trata de la cifra más alta desde enero de 1983 y muy por encima de las expectativas de los economistas de una alza del 7,3%. El efecto rebote de las sanciones de Washington a Euroasia por el conflicto en el viejo continente también golpea a los canadienses, que atraviesan un panorama casi igual al de su vecino norteño, con alzas en la gasolina, en los alimentos, los alquileres, entre otras cosas. El indicador de inflación trepó al 1,4% respecto al mes anterior con la gasolina, las tarifas hoteleras y los automóviles entre los principales contribuyentes a las ganancias de mayo, y las cifras negativas no quedan solo ahí. El promedio de las medidas básicas, a menudo vistas como un mejor indicador de las presiones de precios subyacentes, aumentó a 4,73%, un récord en datos que se remonta a 1990. Los precios en Canadá también arden. Entre la espada y la pared, y siguiendo a su vecino del norte, Trudeau ha lanzado también una batería de medidas, pero no logra controlar la inflación. El Banco Central elevó 3 veces su objetivo de tasas de interés en lo que va del presente año al 1,5% y aseguró que de ser necesario actuará con más fuerza. En recientes declaraciones, la vicegobernadora senior del Banco de Canadá, Caroline Rogers, resaltó que esa entidad reconoce: la inflación mantiene a los canadienses despiertos por la noche. Nos mantiene despiertos por la noche y no descansaremos tranquilos hasta que volvamos a alcanzar el objetivo. Según expertos, desde hace décadas, los canadienses no atravesaban por una situación similar tan grave. En corto tiempo, han visto su bolsillo acortarse, en gran medida por la disparada de precios en los alimentos y la gasolina, lo mismo que sucede en el país vecino y en Europa por el efecto boomerang de las medidas contra Euroasia. A Trudeau ya empieza a lloverle las críticas por no lograr revertir la situación y ya exigen al premier implementar medidas que detengan la escalada de precios de los productos de primera necesidad, porque los números en casa no dan la cuenta. Solo para citar ejemplos, los precios de la energía en la actualidad están 34,8% más altos que los de hace un año. ¿Y qué decir del combustible? La gasolina se sitúa ahora un 48% por encima del que se registraba en mayo de 2021. Ya el Banco de Canadá lo anticipa. Habrá incrementos fuertes en los tipos de interés. Y es que algunos previsores esperan que el continuo aumento de los precios supere el 8% en las próximas semanas. Y como diría el refrán, cualquier semejanza, al igual que Biden, el gobierno canadiense tiene previsto que el Banco Central anuncie para el 13 de julio los nuevos tipos de interés cuando podría igualar el aumento de 0,75 puntos realizado por la Reserva Federal gringa, el mayor en 28 años. Al premier canadiense ya comienza a pasarle factura por la situación inflacionaria. Una de las críticas vino de parte de uno de los bancos comerciales más grandes de Canadá, que criticó a Trudeau y adelantó que los altos niveles de gasto federal están perjudicando la lucha contra la inflación.
En un informe, expertos del Bank of Nova Scotia resaltan que los aumentos agresivos de las tasas de interés lanzados por el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Maclean, castigarán indebidamente a las empresas, dados los niveles aún elevados del estímulo fiscal. En días recientes, la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, explicó el plan del gobierno para abordar la inflación y destacó el papel del Banco Central en la lucha por controlar las ganancias de precios y su decisión de no gastar una ganancia inesperada en nuevos programas en el presupuesto de este año. Los reclamos por falta de un programa para intentar detener la inflación llueven. En fecha reciente, la líder conservadora Candice Bergen apuntó contra el gobierno de Trudeau por la situación que atraviesa el país. La gente está pagando en algunas provincias $2 por litro de gasolina. La gente no puede pagar los comestibles, no puede pagar el alquiler y mucho menos la hipoteca, expresó la legisladora. Por su parte, desde el nuevo Partido Democrático, las medidas que debe emprender el gobierno tienen que ser más fuertes. El líder de esa coalición política, Jagmeet Singh, consideró que para enfrentar el alto costo de vida se debe imponer un impuesto sobre las ganancias excesivas a las grandes empresas. Dicho impuesto ayudaría a los más necesitados. Creemos firmemente que la solución tiene que ser redistribuir la riqueza, resaltó Singh, quien cuestionó al ejecutivo canadiense por no frenar esta espiral inflacionaria de manera visible y rápida. En una imagen similar a la de Joe Biden, Trudeau está contra las cuerdas. Y el efecto de los números más recientes del incremento de inflación también se sienten en el mercado, sobre todo en el bolsillo, en gran medida por los elevados precios de energía. Y es que la Casa Blanca, en su efecto sancionador, ha arrastrado al abismo a muchos, y Canadá también lo está sintiendo en carne propia. Lo peor es que expertos consideran que el panorama no mejorará al menos este 2022. ¿Será que Trudeau podrá sortear esta marea inflacionaria? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.